Ser podcast. Jesús Callejo, crononauta, una semana más. Bienvenido de nuevo a Ser Historia. ¿Qué tal, Nacho? Pues una semana más, aquí, navegando por mares procelosos e intentando descubrir continentes perdidos. Pues sí, pues es algo que ha marcado un poco la historia de la civilización, ¿no? Desde que Platón escribió ese Timeo y Critias, en donde hablaba de la Atlántida, no son pocos los que han buscado el continente perdido de la Atlántida. Sí, el de la Atlántida y demás. Y demás, Se habla mucho de la Atlántida, pero ha habido otros continentes. Claro, cuando hablamos de continentes es como muy pretencioso, ¿no? Bueno, ¿qué entendemos por continente? Pero sí, culturas, civilizaciones perdidas, ciudades, reinos, y al final todo eso se incluiría dentro de esa palabra genérica que serían las Atlántidas, ¿no? Serían esos lugares que en algún momento tuvieron un desarrollo evolutivo y que por distintas razones, sobre todo climatológicas o geológicas, pues han desaparecido y ahora mismo pues estarían debajo del mar o han sido destruidas, ¿no?, por un tsunami o por un terremoto. Entonces, bueno, pues es verdad que es muy apasionante, ¿no?, para cualquier investigador, cualquier científico, geólogo y cualquier escritor, pues buscar estas ciudades perdidas con todo lo que implica, ¿no? Un poco pues, saber algo más de nuestro pasado y sobre todo porque la imaginación se aviva, siempre se piensa que hay algún tesoro por ahí escondido. Ese tesoro no tiene por qué ser de joyas o de oro, sino a lo mejor algún manuscrito, algún libro que nos desvele algunas incógnitas del pasado. Es algo que siempre se cuenta de Egipto, ¿no? Si hay alguna cámara secreta donde por fin se revelará toda la antigua historia de Egipto o de Sumer o de China o de cualquier otro lugar del que tenemos constancia, pero que nos falta muchísima información para rellenar las piezas del puzzle. Una historia increíble que queremos compartir con todos nuestros seguidores aquí en Ser Historia. Como siempre, Jesús Callejo, tenemos preparado, ¿no?, aquí los teclados de nuestro cronovisor. ¿Cuál es la fecha que nos propones en esta semana? La fecha es el 12 de julio del 2005. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Bueno, Jesús, nos hemos puesto de gala para ir a un congreso, ¿no? La gente está hablando en diferentes idiomas. Están hablando, lo único que entiendo es Atlantis, de todo lo que están diciendo. Algunos de ellos hablan en inglés, hombre, los que hablan en inglés sí que los entiendo perfectamente, ¿no? Pero hay un montón de lenguas. ¿Dónde estamos? Y sobre todo en griego también, ¿no? Pues estamos en una isla griega, en Milos. Estamos en el mar Egeo, en el archipiélago de las Cícladas, en esta isla de Milos, que es una isla volcánica, una isla preciosa. Mira, gracias al cronovisor podemos apreciar sus bellezas. Pues estamos en un momento clave porque en este fin de semana, que va del 11 al 13 de julio, pues hemos venido al momento clave donde se está participando a nivel científico, se está participando con distintas ponencias, distintos países, hasta 15 países, para intentar dilucidar lo que hay de verdad o mentira en la Atlántida, es decir, los pros y los contras para considerar si es verdad lo que contó Platón en su momento. Y claro, que sea este congreso, como así se llama, primer congreso de la hipótesis sobre la Atlántida, y que esté integrado por 32 profesores de distintas universidades, por investigadores, por personalidades políticas, su director, en fin, el que ha generado todo este revuelo mediático, porque mucha prensa se está haciendo eco, que es Spyros Paulidis, es un profesor de paleosismología de la Universidad de Salónica. Pues él ya está diciendo que, por supuesto, no están dilucidados si al final la Atlántida existió o no existió, pero sí que es muy importante ir a las fuentes y entre todos, y por eso hemos venido justo este día, entre todos estos especialistas, donde vemos que hay arqueólogos, donde hay geólogos, donde hay vulcanólogos, en fin, y muchas ciencias representadas, lo que quieren es establecer 24 criterios que son los que van a decidir para las distintas hipótesis que se han barajado hasta ahora y las que se irán barajando en el futuro, 24 criterios para saber, primero, el área geográfica
donde se puede haber ubicado la Atlántida y luego calificar todas las hipótesis que vayan surgiendo como plausibles para que sepamos si puede corresponder a la Atlántida, siempre según los datos, siempre según la narración de Platón en esos dos diálogos que son los que le han hecho célebre a esta isla continente, pero también a todas las características que tuvo en su momento los atlantes. Estamos hablando de tanto el Timeo como el Critias. Bueno, pues ahí estamos, en esos 24 criterios, que como tenemos información privilegiada, pues hemos llegado a esas conclusiones. Y si te apetece, te diré algunos de esos criterios que son muy importantes, porque ya te digo que están evaluados por todas estas mentes pensantes, por estos 32 profesores de 15 países. Claro, si me para permites, saber... Jesús, es que cuando empezabas a hablar, a mí me recordaba una historia relacionada con la maldición de los faraones, ¿no? Que todo el mundo la niega, todo el mundo la critica, pero luego todos los científicos intentan buscar una explicación a esas muertes. Es decir, las muertes existen, están ahí. Otra cosa es la causa que las haya provocado, ¿no? Pero cuando la ciencia, y imagino, ¿no?, que sucederá igual con este mito, entre comillas, de la Atlántida, o esta curiosidad de la historia, ¿no?, que es algo legendario como la Atlántida, bueno, pues ese run que hay detrás de todos, lo que los está haciendo pensar es que realmente algo hay, ¿no? Algo hay. De hecho, antes de hablarte de alguno de estos 24 criterios, está claro que hay como dos posturas muy claras, ¿no?, o dos hipótesis que se manejan en este primer congreso. Imagino los que sí y los que no. Exactamente, sí, pero los que sí es que Platón evidentemente escribió sobre la Atlántida, pero que crea esta isla con el propósito de expresar sus reflexiones políticas, sus reflexiones filosóficas y utópicas. Es decir, que él se lo inventa y, bueno, pues plasma ahí un poco todos los que eran sus inquietudes, pues también estamos hablando de que cuando él escribe el Timeo y el Critias, en Grecia, la Grecia estaba un poco en decadencia, ¿no? Ya no tenía el esplendor de otras épocas y él lo notó, igual que lo notaron también otros sabios y otros filósofos del momento. Y por otra parte está el grupo de científicos que consideran que efectivamente que Platón está relatando algo que realmente le contaron y que es cierto, que lo que él refleja, sobre todo en el diálogo Critias, pues es lo que en su momento los sacerdotes del templo de Sais le contaron al legislador Solón en el siglo VI a.C., que luego a su vez se lo cuentan a Critias y que a través de Critias llega a Platón. Bueno, pues entre esas dos, vamos a llamarle esos dos epicentros, dentro de las numerosas hipótesis, son las que van navegando los científicos. Entonces, bueno, pues establecen de una forma unánime esos 24 criterios. El primer criterio, que el reino o ciudad principal, es decir, la metrópolis de la Atlántida, debe estar localizada donde había una isla o donde haya partes de esa isla que todavía puedan existir. O sea, que si las leyendas o las hipótesis no se habla de una isla o de partes de esa isla, se descartaría. Segundo criterio, que el reino o ciudad principal de la Atlántida debe haber tenido una geomorfología integrada por anillos concéntricos de tierra y de agua alternativo, porque así lo describe Platón, ¿vale? Que la Atlántida debe haber estado situada más allá de las columnas de Hércules, es decir, en el Atlántico. Claro, con esto ya está descartando las teorías de que la Atlántida estuvo en el Mar Negro o que estuvo en el Mar Mediterráneo. Que hay muchas de ellas, sí. Eso, pues, siempre se basan estos criterios en los datos de Platón, que son los primeros datos, y descartando, evidentemente, obras posteriores como la Madame Blavatsky, que hablaban de la Atlántida, pero desde otros puntos de vista. Otro criterio más, no te voy a decir los 24, pero otro criterio más. La Atlántida debe haber abrigado a una población que sabía leer, que sabía escribir y que tenía habilidades metalúrgicas y de navegación, porque se habla de eso, ¿no?, de que conocían muy bien la fabricación de determinados metales y también cómo podían navegar de un sitio a otro del Atlántico. Otro criterio, el reino o ciudad principal de la Atlántida debió haberse hundido enteramente o en parte debajo del agua. O sea, que no vale terremotos ni cosas parecidas. Tiene que haber un hundimiento fruto a lo mejor de algún tsunami. Otro, van acotando, que la Atlántida tenía... Van acotando, claro. Pero esto es para que veas. Todas las hipótesis se tienen que ajustar a estos 24, si no, se descarta. No se está hablando de la Atlántida de Platón, se está hablando de otra cosa distinta, ¿no? Y luego, si quieres, comentamos hipótesis donde han ubicado la Atlántida. Pero estos son hipótesis, los criterios que han establecido en la isla de Milos estos científicos para que no haya lugar a dudas.
Hay algunas muy curiosas, por ejemplo, en la Atlántida se practicó sacrificio de toros. Es decir, que si los datos que nos llegan de las hipótesis no hablan de toros, no es la Atlántida. Pero ojo, otra más, los elefantes estaban presentes en la Atlántida. Esto llama mucho la atención. Sí. Por lo tanto, si no se habla de elefantes, no es la Atlántida, es otra cosa distinta. También había fuentes calientes y frías, con depósitos minerales que estaban presentes en la Atlántida. Entonces es un dato también a tener en cuenta cuando alguien nos exponga una nueva hipótesis. Las rocas en la Atlántida eran de varios colores, negro, blanco y rojo. Había canales para la irrigación también en esa isla continente. Bueno, etcétera. No te voy a abrumar con más datos. Bueno, y la última, te voy a decir el último. La Atlántida tenía una alta densidad demográfica, lo suficiente para soportar a un ejército grande. Se habla de 10.000 carros, de 1.200 naves y de 1.200.000 hoplitas. En fin, que ya está bien. Sabes que además los llaman hoplitas porque Joder. también lucharon contra los atenienses. Sí. Entonces, todo este tipo de datos son muy significativos. Bueno, y evidentemente que se hundió o se destruyó hace 12.000 años. También ahí coinciden en la cronología que establece Platón. Si no se dan estas circunstancias, lo que ellos dicen es, vale, estamos hablando de una cultura, de una civilización distinta, pero no sería la Atlántida. ¿Por qué? Porque no cumpliría ninguno de estos 24 criterios. El Congreso Dixit, ¿no? Sí, bueno, pero que se pongan de acuerdo los científicos para decir esto, sí. Pues por eso me parece curioso y por eso hemos puesto la aguja de nuestro cronovisor a este lugar. Es cierto que luego ha habido otros en el 2008, ha habido otro en Atenas y en junio del 2011 ha habido otro en Santorini, que también llama mucho la atención porque es uno de los lugares donde se ha situado la Atlántida, pero sería la Atlántida pues más bien cretense o minoica y estaría relacionada con la erupción que hubo de un volcán, el volcán de la isla de Tera o Santorini, alrededor del año 1640 a.C., y esa erupción causó un tsunami que barrió las costas del Egeo y acabó con la civilización minoica. Y eso es lo que algunos especialistas, como Ángelos Galanopoulos o Spiridon Marinatos, consideran que era la Atlántida. Pero como ves, no coincide ni el lugar, ya no estamos hablando del Atlántico, estamos hablando del Mediterráneo, ni coincidiría la época, ya no serían esos 12.000 años de antigüedad, sino que estaríamos hablando del 1640 a.C. Mira, Jesús, el otro día te lo comentaba, hay un libro que a mí me ha interesado muchísimo y me ha cautivado, que es Atlántida, la luz de Occidente, publicado por Almuzara, de José Orihuela Guerrero. A él le hemos preguntado, dentro de ese concepto del mito, de algo legendario, del mito moderno, de todo lo que hay alrededor, de esa construcción que va más allá de... Uy, que voy tirando aquí todo el atrezo que tengo delante de la mesa. Pues le he preguntado, como digo, cuál es la realidad que puede subyacer, ¿no?, detrás de ello, existió o no, y fíjate, esto es lo que nos ha contestado. Sin duda, el relato de la Atlántida de Platón tiene una potencia heurística enorme, y esa potencia heurística, curiosamente, ha sobrevivido durante 25 siglos a todos los intentos tanto de utilizarla para cada uno de los movimientos sociales que se han dado, ideológicos que se han dado en cada época, como para desprestigiarla. A mí creo que tenemos que poner mucha atención en el hecho de que la Atlántida es un relato que, sin tener un grupo organizado encargado de transmitirlo de generación en generación, como suele ocurrir por las religiones, por ejemplo, o en otros ámbitos, sin embargo ha llegado hasta nosotros. Evidentemente con las deformaciones que cada movimiento ha intentado introducirle para apropiarse la potencia de la evocación de aquella civilización desaparecida. La Atlántida ha sido una suerte también a lo largo del tiempo de martillo de paradigmas. Cada paradigma histórico siempre ha tenido que enfrentarse al relato de la Atlántida y tomar una postura con respecto a él. Claro, esos misterios de los que la pregunta se refiere, en el lenguaje técnico de la ciencia debemos de llamarlo anomalías. En el libro tan importante de Thomas Kuhn, La estructura de revoluciones científicas, se dice que cuando en un momento dado se acumulan una serie de hechos ya bastante significativos que el paradigma actual no es capaz de resolver, se produce lo que se llama una crisis de anomalías. Y entramos en un momento en el cual el paradigma actual no es capaz ya de resolver una serie de cuestiones, pero todavía no tenemos un paradigma alternativo. Y en ese sentido,
el relato de la Atlántida se ha convertido en una especie de estandarte de todos aquellos que están luchando contra algunos principios del paradigma actual en las ciencias históricas y antropológicas. A mí me parece una historia alucinante, ¿no? Escuchando ahora en palabras de José Orihuela, autor de este libro publicado por Almuzara, Atlántida, la luz de Occidente, todavía yo creo que queda mucho por decir. No tanto si realmente existió o no existió, yo creo que la Atlántida no existió, es una construcción que está en la cabeza de Platón, pero sí que es cierto que tiene muchos elementos, ¿verdad, Jesús?, que nos hablan de una realidad que pudo cautivar. Fíjate, Enar, una profesora de la Universidad de Valladolid, de Historia Antigua, claro, ya me comentaba en su momento, ¿no?, esa reflexión hacia ella pero ¿qué es una cultura avanzada, una cultura sofisticada para un griego como Platón del siglo V antes de nuestra era, ¿no? Que se ha hablado, se ha exagerado muchísimo, ¿no?, de todos esos avances tecnológicos que decían los atlantes. No, todo eso está puesto en boca de los investigadores de hoy. Platón no habla en absoluto de nada de ello, ¿no? No, para nada. Además, es muy interesante ese corte que has puesto de José Orihuela, porque pone el dedo en la llaga de algo que a mí me parece esencial, y es las falacias y las conjeturas que se han dicho, ¿no?, alrededor de esta Atlántida maravillosa, que en su mayoría dichas por teósofos, por esoteristas, en fin, por contactados, en fin, por informaciones pues más que dudosas. Y muchas de estas informaciones vienen de Ignatius Donellis. A ver, hay como dos tipos de Atlántida. Una es la que describe Platón y poco a poco los comentaristas que hubo, pero en el siglo XIX este congresista estadounidense, Ignatius Donelli, escribe una obra que se llama así, La Atlántida, que era el mundo antediluviano, lo tituló, una obra de 1882, y ahí, porque sí, empezó a decir que tenía unos conocimientos tecnológicos muy avanzados, en fin, habló de multitud de elementos, ¿no?, que no recoge Platón y que no se sabe muy bien dónde lo recoge Ignatius Donelli, pero la gente se lo creyó, porque hubo muchas ediciones de este libro, ¿no?, de este mundo antediluviano, porque dijo que fue anterior al diluvio, que luego el diluvio fue el que lo destrozó todo. Él incluso sitúa la Atlántida en la zona que actualmente serían las Azores, es decir, las Azores serían como los restos de aquel continente, pero yo creo que hay una serie de falacias y estas conjeturas falsas que se han ido transmitiendo de siglo en siglo y que habría que descartar. Por ejemplo, la Atlántida no fue la cuna de las civilizaciones, a pesar de mucha gente que lo está diciendo, ¿no?, entre ellos a lo mejor Graham Hancock diciendo que hubo una civilización madre que era la Atlántida. No, porque en ningún momento en el Timeo ni en el Critias se dice, ni siquiera se insinúa que la Atlántida fuera la cuna de las civilizaciones, ni de Egipto, ni de ninguna otra civilización. Solamente es presentada como una civilización fuerte y poderosa. Punto. Otra falacia, que las pirámides egipcias o mesoamericanas y las construcciones megalíticas son obras de los sabios arquitectos de la Atlántida o de los descendientes de la Atlántida. Tampoco se dice nada en la obra de Platón. O que los atlantes eran portadores de grandes poderes tecnológicos, ¿no?, que les permitían volar en máquinas voladoras. Esto lo dice entre otros Edgar Cayce. Pero vale, pero no lo dice Platón, por lo tanto, cuidadito con este tipo de cosas. No existe ningún tipo de supertecnología en las obras de Platón, ¿no? La mayor tecnología descrita sería la construcción de canales o de acueductos. Otra falacia, decía que existe, que las columnas de Hércules no hay que situarlas justo en el Atlántico, lo que sería, en fin, un poco lo que es el estrecho de Gibraltar. Entonces, claro, utilizan el dato como les da la gana. Dice que estarían en el Mediterráneo, que estarían en el Mar Rojo, que estarían en el Mar Negro. Pues no, las columnas de Hércules siempre, y todos los autores clásicos, desde Diodoro de Sicilia a cualquiera, las sitúa en el Atlántico, más allá de Gibraltar. Por lo tanto, otra falacia que se ha ido repitiendo. O por último, ¿no?, que en la Atlántida había piñas y cocos. No había piñas y cocos, había elefantes, pero no piñas y cocos. No se habla nunca de un continente, se habla de una isla. En fin, estas cosas yo creo que son buenas, por eso me parece muy interesante esto de José Orihuela, porque en el fondo es descartar un poco lo que es los datos que tenemos a día de hoy de las cosas claro, que han añadido otros autores, y sobre todo a partir del siglo XIX y siglo XX, pero nada que ver con lo que decía Platón, que es la fuente original. Sí, claro, es muy peligroso, ¿no? Se da por hecho una serie de cosas, una serie de descripciones casi
me atrevería a decir que grotescas, ¿no? Yo que soy muy fan de Phineas y Ferb, ¿no? Estos personajes con Perry el ornitorrinco de la serie de Disney tienen un capítulo dedicado a la Atlántida, ¿no? El continente, la ciudad más sumergida que conoces, ¿no? O sea, Sí. tiene cosas que son realmente grotescas. Claro, todo el mundo habla de esa ciudad inundada, la ciudad más inundada que conoces, la ciudad más sumergida que conoces. O sea, bueno, pues podemos hablar, ¿no? de muchas referencias en ese sentido, pero que nada tiene que ver con lo que decía Platón. Es una construcción totalmente contemporánea, moderna. Claro, por eso yo creo que es importante distinguir eso, la fuente original, vale, y además la fuente original la tenemos clara, el Timeo y el Critias. Vale, esto es lo que dijo Platón. Otra cosa es que lo que dijo Platón se lo inventara, quisiera hacer una reconstrucción filosófica de sus ideas o se basara realmente en datos que a él le llegan, ¿no? Vale, eso lo podemos discutir, pero lo que no podemos es mezclar las churras con las merinas. Lo que no podemos mezclar es como si fueran datos de Platón, datos que se dijo, pues eso, por Ignatius Donnelly o datos que dijo Blavatsky o datos que dijo Julius Evola o datos que dijo Edgar Cayce. Es decir, hay que tener un poco ese criterio más o menos objetivo. Otra cosa son las hipótesis. Y, por ejemplo, te digo una que ahora está muy de moda porque hace poco en Netflix se emitieron unos documentales que se titula, aquí lo tradujeron como Los Apocalipsis del Pasado. Yo estuve viendo los 8 capítulos, hombre, me llama la atención porque yo a Graham Hancock le sigo, en fin, conozco muchas de sus obras, una de ellas es La huella de los dioses, donde señala un poco el desplazamiento del eje magnético de la Tierra como el origen de una catástrofe que pudo haber causado pues muchos problemas geológicos, entre ellos pues que la Atlántida desapareciera, pero que luego los descendientes fueron los que se encargaron de hacer distintos templos rememorando un poco esa civilización perdida. Templos, por ejemplo, como la pirámide de Cholula en México, algunos templos megalíticos de Malta, el Buro de Bimini, el Göbekli Tepe, etcétera, ¿no? Bueno, vale, es una hipótesis muy curiosa que habla de una catástrofe planetaria, además él la asocia a un cometa que justo además precisa el año, porque hay datos astronómicos que pueden corroborarlo, que fue hace 12.800 años, que más o menos coincide con estas dataciones que se establecen de la Atlántida cuando desaparece. Pero claro, ¿sería la Atlántida? O si es verdad que si este acontecimiento catastrófico que ocurrió hace 12.800 años pudo haber provocado diluvios, ¿por qué no? Porque hubo un cambio climático importante y pudo haber hecho que muchas culturas, muchas ciudades, sobre todo costeras, desaparecieron porque el nivel de las aguas subió muchísimo. Pero de eso a que fuera la Atlántida hay todo un trecho, ¿no? Igual que cuando sitúan a Mu en el Pacífico, cuando sitúan a Lemuria en el Índico. Porque hay algo que ahora conocemos, que es la deriva de los continentes, que es la deriva de las placas tectónicas. Entonces es imposible que hubiera 3 grandes islas en esos 3 grandes océanos porque no encajarían las placas que conocemos actualmente gracias a la geología. En fin, pues digo que hay cosas que están muy bien como fascinación y que tienen su parte de realidad, es decir, que muchas ciudades y muchos reinos pudieron haber desaparecido con algún cataclismo de este tipo, ¿no?, que ocurrió hace 12.000 años. Otra cosa es que todo fuera la Atlántida. Cuidado, cada cosa vamos a colocarla en su sitio. Además, que curioso que casi siempre que alguien tiene alguna reencarnación, casi siempre se sitúa en la Atlántida, ¿no? Dice, yo fui rey de la Atlántida. Pues ha habido muchos reyes y muchas reinas en la Atlántida, ¿no? ¿Cuál muchos ellos, faraones, ¿no? porque Sí. todos han sido faraones también de Egipto. Sí. Fíjate, yo Pues eso ocurre. tuve la oportunidad de conocer a Graham Hancock, este investigador escocés, hace muchos años. Me lo presentó Robert Bauval en la meseta de Giza un día de equinoccio. Y luego le hablaba con Robert y con otros amigos, y a mí me pareció una persona muy arrogante, y me ha confirmado todo ello esa serie que tiene ahora en Netflix, en donde va de víctima. Eso de ir de víctima, de que todos me critican, todos tal, todo cual, y luego en realidad ves lo que está comentando y son los mismos argumentos de hace 40 años que ya eran viejos en aquella época y no presentan ningún dato nuevo, ¿no? Esta idea, ¿no?, de lo que comentabas, ¿no?, de mezclar churras con merinas, tergiversar la fuente original,
no sé, me parece muy, muy peligroso. Si te parece, vamos a escuchar un nuevo corte de José Orihuela Guerrero, que le hemos grabado, autor de este libro Atlántida, La luz de Occidente, publicado por Almuzara, en donde también pues vierte más luz, ¿no?, sobre esa idea del mito moderno. Desde mi punto de vista, por un lado, es claro que la Atlántida es un mito que se ha ido conformando en la modernidad a partir del relato de Platón. Es decir, es claro que lo que a nosotros nos llega sobre la Atlántida, lo que todo el mundo entiende hoy día cuando se habla de la Atlántida, se refiere en parte al texto platónico y en parte a una serie de giros interpretativos, de añadidos, muchas veces injustificados, que se le han hecho al texto de Platón. Es decir, está claro, por ejemplo, hay a mi juicio dos grandes giros interpretativos, ¿no? Dos cosas que no dice Platón en absoluto y que sin embargo se han añadido a la historia de la Atlántida tal como nosotros la conocemos. El primero es la idea de que la Atlántida fue la cuna de la civilización, una idea que introducen Jean Reinaldo Carli y Kurt de Gabelin en el siglo XVIII. No hay nada en el texto platónico que refiera a que la Atlántida sea la cuna de la civilización y que todas las otras civilizaciones surgieron a partir de ella. El segundo, que también muy conocido, en el siglo siguiente, en el siglo XIX, por autores como William Scott Elliot, después en el siglo XX también lo va a reafirmar Edgar Cayce, que estos representantes, estos dos últimos representantes de lo que podríamos llamar la Atlántida esotérica, la Atlántida que cae en manos de grupos que están en contra del positivismo, establecen la idea, que tampoco está en Platón, de que la Atlántida es una sociedad tecnológicamente muy avanzada, no ya a su época, sino incluso a la propia nuestra, una sociedad ultratecnológica. Es evidente que ahí también influye una lectura errónea del texto platónico sin contextualizarlo con nuestros conocimientos actuales y con el propio texto de Platón, que es lo que yo he intentado. Esto ha generado, por un lado, que el relato haya sido monopolizado por movimientos de tipo irracional y a la vez lo que ha ocurrido es que el mundo académico, basándose en ese tipo de interpretaciones, entendiendo la Atlántida como una leyenda forjada a través de los siglos, a mi juicio, no ha comprendido realmente el mensaje que Platón nos traslada en Timeo y en Critias. Es decir, la base de investigación reside en el hecho de volver a una lectura crítica de Timeo y de Critias desde la fuente primaria en el original griego, olvidándonos de algunas traducciones que realmente han hecho mucho daño a lo que Platón dice o intenta transmitirnos, lo cual no hace más que, ante ese rechazo del mundo académico, no hace más que retroalimentar el proceso por el cual nunca vamos a terminar de afrontar el estudio y el análisis del relato de la Atlántida desde un punto de vista científico, que es lo que yo pretendo. Jesús Callejo, crononauta, estarás también, ¿no?, con estas palabras de José Orihuela, autor del libro Atlántida, La luz de Occidente, donde precisamente lo comentaba antes también, ¿no? Esa creación del mito que trastoca absolutamente todos los elementos que habíamos dado por buenos, ¿no?, en la actualidad. Bueno, pues es una construcción que yo creo que el propio Platón se sorprendería, ¿no?, si realmente él tuviera acceso a estas cosas que se están diciendo de lo que él dijo en el Timeo y en el Critias, que nada tiene que ver con su obra, ¿no? No, evidentemente. Se han cogido ahí sus datos y poco a poco, pues eso, se ha hecho un mix, se ha hecho una ensalada. Fíjate que él escribe el Timeo en el 360 a.C. y está basándose en datos ya de Solón, que era del siglo VI, que a su vez pues procedían de archivos anteriores, esos supuestos archivos que desaparecieron con el incendio de la Biblioteca de Alejandría.
Claro, lo curioso de todo de la Atlántida es que a nosotros como españoles, como habitantes de España, también nos toca un poco de cerca, porque sabes que muchas de las últimas hipótesis apuntan aquí, apuntan a nuestro país, ¿no? Entonces, bueno, me llama mucho la atención porque yo creo que es ese deseo, ¿no?, de rescatar esas culturas antiguas y ponerles esa etiqueta que para mí yo creo que hace un flaco favor a esas culturas desaparecidas cuando pones la etiqueta de la Atlántida. No, me estoy refiriendo, por ejemplo, a la hipótesis que propuso en su momento el alemán Rainer Kühne, que él dice que está o estaría en el coto de Doñana, en el parque natural de Doñana, cerca del estrecho de Gibraltar y concretamente en la llamada marisma de Hinojos. Bueno, pues no es el único que lo dice, ya ha habido. Antes es curioso que tenga que venir un alemán, ¿no?, para que nos diga, sí, para decirlo, sí, dónde estaba cuando ya José Pellicer de Osao y Tobar en 1673 ya lo comentó, ¿no? Que posiblemente hay, pero no hablaba de la Atlántida como tal, ella hablaba que posiblemente había algún tipo de cultura muy importante de la que tenemos pocos vestigios. Evidentemente se estaba refiriendo ¿a qué? A Tartessos, está claro, ¿no? Ya sabes que Adolf Sulten también empezó a investigar y a excavar en la zona y él está convencido que ahí estaría Tartessos. Pero claro, ¿por qué asociar Tartessos, que estaríamos hablando del siglo VIII a.C., por qué asociarla con la Atlántida, que estaríamos hablando de hace 12.000 años? Es que no coincide. Solo a nivel cronológico ya se da de tortas esta teoría, ¿no? Pero bueno, es que incluso hace poco, ya que hablamos de documentales, aparte del de Graham Hancock, hace poco, en el 2011, hubo un documental de la National Geographic donde se exponían las tesis de Richard Freund, que es uno de los investigadores de la Universidad de Hartford en Estados Unidos, y él hablaba de que posiblemente a través, ¿no?, de una serie de prospecciones de georradar y de fotografías satelitales, que esa Atlántida estaría en el norte de Cádiz y que fue barrida por un tsunami, porque se han encontrado como una especie de núcleo poblacional y justo luego esos anillos concéntricos, tanto de tierra como de agua, que es los que describe Platón. Pero claro, pero las longitudes o las dimensiones no son exactamente las mismas. Bueno, pues es cierto que últimamente muchas de las hipótesis nos apuntan a España y en concreto a esa zona, ¿no?, a esa zona relacionada con Huelva, con Cádiz, con las marismas del Guadalquivir, con el coto de Doñana. Bueno, ¿qué hay de cierto? Yo te digo mi hipótesis. Evidentemente, claro que estamos hablando de que algo ahí desapareció a través de un tsunami, a través de varios terremotos, que pudo haber sido Tartessos o cualquier otra cultura. Pero ya te digo, a día de hoy y con mis datos, que eso no es la Atlántida, eso es otra cosa. Entonces, bueno, ahí está el problema de intentar mezclar una serie de datos con otros. La Atlántida es la Atlántida, la de Platón, y a lo mejor algún día la localizamos y haremos otro cronovisor, pero a día de hoy no podemos meter otras Atlántidas, incluidas, que también está muy de moda ahora, ¿no?, la tesis de Gene Allen, diciendo que la Atlántida estaría ni más ni menos que en Bolivia. Tiene un libro que se llama La Atlántida, el reino perdido de los Andes, y él considera que está en el altiplano boliviano, una planicie rectangular al lado del lago Popó, y en la pampa Aullagas, en lo que actualmente es el salar de Uyumi. Bueno, pues él dice muchísimas razones en esta obra, en varias obras, porque ha escrito varias obras, por cierto, también escocés, igual que Graham Hancock, Gene Allen, pues diciendo que la Atlántida estaba en Bolivia, ya ves tú, en un altiplano. Entonces, se ha cargado toda la hipótesis de que estaba en el Atlántico y de que está debajo del agua. No, está en lo más alto. No sé, son cosas que a mí me llaman la atención y que desde un punto de vista objetivo pues hay que analizarlo con seriedad y a veces también con un cierto sentido del humor. Desde luego que sí, ¿no? La Atlántida es una frase que a mí me gusta repetir en muchas ocasiones porque son temas, ¿no?, que realmente son singulares, curiosos y no los traeríamos aquí al cronovisor, pero es que no deja indiferente a nadie, ¿no? Todo aquel que se haya acercado de alguna u otra forma a leer el Crites, el Timeo, o lo que se ha dicho de ella, de la Atlántida, de este continente, bueno, pues no deja indiferente a nadie porque siempre parece que cada uno tiene su propia opinión. Y eso es un poco lo que queríamos abordar en este nuevo cronovisor de Ser Historia, en donde ya habíamos hablado en alguna otra ocasión también de la Atlántida, pero queríamos abordarlo, como digo, hacerlo desde esta nueva perspectiva. Jesús Callejo, crononauta, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Pues un placer, como siempre, Nacho. Nos vemos en el siguiente capítulo, a saber esta vez a qué isla o continente nos lleva.
Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.